Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Espero que estén muy bien. En este pequeño video vamos a retroalimentar la guía número 1 de filosofía de 11º grado. Espero cualquier pregunta, reclamación del caso, porque este es un ejercicio muy interesante de lectura. Entonces, al grano, vamos a entrar rápidamente a la guía en cuestión. Ustedes sabían que era leer este, ¿sí? Y responder ojo, decía 6 puntos, ¿sí? ¿Cómo así 6 puntos, profesor, si solamente veo numerado 4 puntos? Ah, pero yo les comenté en la explicación, les comenté que, como ustedes pueden ver, cada pregunta de selección múltiple que había tenía que ser argumentada. Hay personas, no entiendo por qué el punto 4 de selección múltiple me respondía una argumentación sin ir a la pregunta de selección múltiple. No sé qué pasó. Habían 6 puntos, ustedes debían contabilizar 6 respuestas que tenían que dar. Si no lo hicieron, se nota que no le prestaron atención a la guía porque lo que hicieron fue responder lo primero que encontraron y no se dieron cuenta de que eran 6 cosas las que tenían que hacer. Bueno, no recibí ninguna pregunta de nadie en torno a eso, entonces me parece terrible. Bien, a ver, el primer punto. A partir del texto, cuando el autor dice, grande eres Señor y laudable es por sobremanera, ¿a qué se refiere con laudable? Argumenta tu respuesta. Era un punto muy sencillo que fácilmente con la ayuda de un diccionario, sin necesidad de internet, se podía llegar, ¿sí? Y sé que en todas las casas mínimo hay un diccionario y le recomiendo que yo sé que no es fácil, pero lo mínimo que nuestros padres deben hacer por nosotros de un esfuerzo es tener un buen diccionario. Cuesta algo, pero es un buen libro que, por lo menos, ustedes no son hijos de esa época, pero yo alcancé a hacerlo porque personalmente solamente tuve internet en la casa hasta 10º grado. Entonces, uno se valiera de enciclopedias, de diccionarios enciclopédicos y máximo una enciclopedia universal, no más. Y los profesores en el colegio lo único que le podían brindar a uno eran guías y con esas mismas guías uno consultaba, buscaba otras fuentes. Entonces yo alcancé a ser hijo de esa época que ustedes ya no. Ustedes escriben en Google y lo primero que les sale, muchas veces ni leemos ni hacemos filtro. También uno tenía que ir a buscar uno o más libros y leer lo que estaba para poder responder bien. Entonces, laudable, ¿sí? Se refiere a que es digno de alabanza, pero ese digno de alabanza no es que debe ser alabado. Hay personas que solamente me escriben debe ser alabado, no. Ese carácter de laudable es por su magnanimidad, por su superioridad, por sus excelentes atributos, como algunos escribieron, que es digno de alabanza. Entonces, cuando San Agustín habla que Dios es laudable sobremanera, es decir, que por sus excelentes atributos debe ser alabado, ¿sí? ¿Por quién? Por él y pues por los hombres en general. Bueno, entonces cuando San Agustín inicia estas confesiones, lo primero que hace es dándole una alabanza a Dios. Bueno, señalando a Dios como totalmente digno de alabanza por sus atributos excepcionales. Bueno, el segundo punto, a partir de la lectura del texto, explica qué es primero invocar, alabar o conocer a Dios. Vamos a leer todo el texto para repasar. La segunda parte. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Más, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque no conociéndote, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso, más bien, no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Bien, esta temática tiene un trasfondo muy interesante en torno a la reflexión de San Agustín, porque directa e indirectamente es un justificante, por lo menos en la actualidad hay un debate, ¿no? Hay muchas personas que afirman creer en Dios, ¿sí? Pero no seguir una iglesia en específico, ¿cierto? Entonces, San Agustín o estas palabras servirían para que alguien, obviamente, por lo menos desde el catolicismo, como les digo, San Agustín es padre de la doctrina católica, pero pues cristiana en general, ustedes se dan cuenta que él no se entra a una institución como tal, sus reflexiones. La prédica de la buena nueva, llamémoslo así. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios si no conozco a Dios? ¿Cómo sé que realmente lo estoy? ¿Y cómo puedo conocer a Dios entonces? Porque yo cómo puedo adorar algo que no conozco. Entonces, muchas personas, ojo, se fueron a una interpretación personal y hablaron primero de alabanza, de invocar. No, lo primero que yo puedo hacer o que debo hacer
para estar en contacto de Dios, con Dios es conocerlo, pero yo no puedo decir, hola Dios, ¿qué más? ¿Cómo está? Leí la mano a Dios. No. ¿Qué es conocer a Dios? Ah, pues resulta y pasa que es acercarme a su palabra. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia, la Biblia. Entonces, desde esta concepción, Agustín lo que está diciendo indirectamente, o no lo está diciendo directamente, pero indirectamente lo está diciendo que para poder conocer a Dios es necesario, es fundamental acercarnos a su palabra, y ahí viene una cuestión que justifica, ¿sí? En el fondo, todo el andamiaje de lo que llamamos institucional. Ahí sí viene un aspecto institucional que Agustín no lo está diciendo, pero indirectamente. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Quién me puede ayudar a conocer a Dios? A alguien que sepa interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que yo les explicaba que antes solamente el único que podía leer la Biblia eran los curas, porque eran los únicos estudiados. Hoy en día pues eso ha cambiado un poco, pues han habido cismas, movimientos, sí, desde Martín Lutero y todo eso. Pero aún sigue, Agustín sigue siendo partidario de eso indirectamente. O sea, si yo quiero conocer a Dios, debo acercarme a su palabra, ¿sí? Es el primer paso. Acercándome a su palabra, perdón, ya puedo seguir los otros pasos que ahí están. Ahí vi que la gran mayoría de ustedes me referenció que primero es invocar y después alabar. No quise entrar en ese debate y no pienso entrar en este debate en este momento, aunque creería que sí, esto tienen toda la razón, ¿sí? La alabanza es lo último que se hace después de conocerlo, invocarlo, y ahí sí se alaba a Dios. Sería un orden lógico de los acontecimientos. ¿Por qué habla también Agustín de conocer a Dios? El contexto de Agustín es un contexto en donde no todos son cristianos, ¿sí? Entonces, el fenómeno religioso en cuanto lo divino, hablemos de la problemática de lo divino. En la antigüedad, muchos hablaban de los dioses, ¿sí? Y hablar de los dioses y la divinidad desde las posturas paganas es muy diferente a hablar de los dioses o la divinidad, perdón, de Dios o la divinidad desde la postura cristiana, ¿sí? Porque en primera medida los paganos eran panteístas. ¿Cómo así panteístas? Los dioses estaban presentes en el mundo, ¿sí? Las fuerzas naturales eran manifestaciones directas de Dios y los dioses eran esas mismas fuerzas naturales, ¿sí? Entonces uno se sentía en el mundo viviendo con Dios, con los dioses. Algo que va a ser interesante de ver, que veremos ahorita posteriormente, ¿dónde está Dios? Entonces, desde el cristianismo, ¿dónde está Dios? Está en todas partes, pero no en ninguna parte en específico, porque por lo menos los paganos decían, el sol es un dios, tal, el águila que va pasando aquí nos va dando el vaticinio es Zeus, metamorfoseado, que tal cosa está haciendo, ¿sí? Las fuertes olas es Poseidón, que está ahí, los quiere llevar a un puerto, no los quiere dejar navegar, como usted lo vio en el primer periodo de la película, porque está molesto con Odiseo. En cambio, cuando hablamos de Dios, no lo hablamos así como tan inmiscuido, tan mezclado directamente con el mundo, porque al hacer eso estaríamos cayendo en un panteísmo directa e indirectamente, y el cristianismo no es panteísta, bueno, es deísta, pero no es panteísta, es decir, Dios está separado de la creación, totalmente, ya lo veremos posteriormente cómo, bueno, entonces, continuamos en torno a esta reflexión, creo que me fui muy lejos, perdón, en torno a conocer a Dios. Entonces, vendría otra pregunta. ¿Realmente entonces cómo podemos conocer a Dios? Está por su palabra, ¿sí? Y la palabra sería la Biblia, ¿bien? El Biblia, el texto, máximo texto. Tercero, a partir de la lectura del texto es claro que el hombre quiere alabar a Dios porque, ¿sí? Es decir, a partir de la lectura del texto, ojo, que es que ustedes se me fueron lejos y hay estudiantes que sí me respondieron cosas muy interesantes desde la cristiandad, desde la fe, desde la religiosidad. Yo no les puedo negar nada de eso, ¿sí? Pero estamos hablando del texto. Ustedes cuando estén en el ICFES les van a dar es un texto. No les van a preguntar qué piensan, qué creen, qué opinan, qué les parece, qué sienten. No. Les van a preguntar a partir del texto. Entonces, ahí es donde viene nuestro ejercicio. Yo como lector tengo que apropiarme del texto. Si yo no me apropio del texto, no me puedo responder nada. ¿Sí? Al menos moverme en la temática del texto, pero desde el texto, no fuera del texto. Y ese es el error que muchas veces los estudiantes cometen.
Responden las preguntas de selección múltiple subjetivamente cuando no miran que hay una temática, ¿sí? En competencias ciudadanas, no le están preguntando lo que ustedes crean que es bueno y malo, sino cuál es el marco legal que ustedes deben conocer y a partir de ese marco legal, cuál es la mejor manera de operar. ¿Quién? El funcionario público, las problemáticas socioambientales, las instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Entonces, a partir de la lectura del texto, es claro que el hombre quiere alabar a Dios porque, es decir, hay una afirmación, el hombre quiere alabar a Dios. ¿Por qué quiere alabar a Dios? Aspira a poder obtener una gran retribución del Padre Creador. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, sino en el texto aparece que el hombre aspira a poder aspira a obtener una gran retribución del Padre Creador. Si hay alguien que me pueda demostrar en el texto dónde habla de eso, Agustín, por favor demuéstrenlo porque no habla de eso. B, a cambio busca la misericordia de Dios y su bendición. Eh, el hombre quiere alabar a Dios. No, puede ser también, sí, o sea, ustedes saben que en esencia todos somos pecadores desde el cristianismo, entonces todos buscamos la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados, pero eso lo dice el texto. El texto nos está hablando que, Agustín nos está hablando que estamos buscando la misericordia de Dios porque estamos buscando su bendición y todo eso. La C, ansía obtener la sabiduría divina y redención de los pecados. Claro, el hombre está buscando conocer a Dios, sí, tiene una sed de Dios, pero el texto nos está diciendo directamente eso. O D, encuentra paz hasta que logra alabar a Dios. Yo personalmente construí esta pregunta a partir del siguiente aspecto. Si encuentran algo que les hubiera dado, profe, es que aquí también decía lo otro, con mucho gusto corregimos, porque quizá fue la más elaborada, pero la verdad no creo. Dice, grande eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Entonces, primero que nada, Agustín nos está diciendo, Dios, usted es, hermano, voy a decir una palabra grosera o no, usted es el que es, dirá la zarza ardiente a Moisés. Los demás no somos nada o lo poco que somos es gracias a ti. Punto. Eso es ontología básica. Y aún así, una pequeña cosa llamada hombre, que es una cosita de nada, la creación pretende alabarlo. ¿Sí? ¿Con qué derecho? Más cuando esa pequeña cosita, ¿sí? Está llena de pecado. Y esa pequeña cosita peca de soberbia, ¿sí? Como ustedes saben, por el exceso de sabiondez, diríamos nosotros, el ser humano dentro de su humanidad, desde de cara a Dios muchas veces se cree superior a Dios porque tiene el fruto prohibido del árbol del conocimiento, diríamos del jardín del Edén, ¿cierto? Y eso lo hace creer igual o por lo menos poder mirar a los ojos a Dios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. A pesar de eso, a pesar del pecado y a pesar de los soberbios, el hombre quiere alabar. Esa es la realidad, desde Agustín. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, el ser humano, ¿sí? Quiere alabar a Dios, a pesar del pecado que lleva, a pesar de la soberbia, ¿sí? Que posee como ser humano, porque no hay otro animal soberbio, los demás es por instinto que actúan, son inocentes en esa situación. El ser humano no, en su libre albedrío y en su raciocinio es soberbio porque cree que con eso ya es suficiente para ser amo y señor de la tierra y no necesitar de Dios. Con todo, a pesar de eso, quiere alabarlo y a pesar de los defectos, quiere alabarlo, pero a su vez Dios, ¿sí? Excita al humano, ¿sí? A ello, lo incita en la medida de que nosotros siempre tendemos a Dios porque como tal no somos por nosotros mismos. Es decir, nosotros no tenemos una existencia plena desde esta postura que Agustín nos está dando. Nosotros, a ser parte de la creación, también estamos hechos para Dios, ¿sí? Y resulta y pasa que tenemos un problema que no tienen las demás especies. Nosotros somos los únicos que somos conscientes de nuestra animalidad, digámoslo así, y de nuestra humanidad. No hay ninguna otra especie que sea racional, que sea consciente de sí misma. Y dentro de esa conciencia de sí misma, oiga,
de toda esta imperfección, yo tengo algo de perfección, pero hay algo más perfecto que yo. Miraremos después diferentes pruebas ontológicas en torno a la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, en esa búsqueda de conocimiento o de explicación, aparece Dios, ¿sí? Como aquel Padre, creador de todo, inclusive el ser humano, ¿sí? Y en esta angustia por entender todo, el ser humano la única manera que encuentra paz para poder seguir sobrellevando la existencia en este mundo terrenal es llegando a quién? A Dios. Eso lo veremos más adelante, sobre todo cuando hablemos de las pruebas que Agustín muestra para explicar a Dios. Entonces, como bien lo pueden ver, el ser humano alaba a Dios, como lo dice el punto, ¿sí? Eh, porque dentro de su humanidad busca a Dios y hasta que no lo alabe, es decir, alabar a Dios es la manera que el ser humano tiene para llegar a él, ¿sí? Nos está queriendo decir Agustín indirectamente. Y por medio de la alabanza logro llegar a Dios y eso me permite estar en paz, ¿sí? Me permite estar, porque me permite acercarme a realmente lo que es, a la plenitud, no al mar del devenir que es la existencia misma mortal del ser humano, diríamos desde la ontología cristiana. Bueno, entonces hasta que no alabe a Dios no va a encontrar paz. Es lo que puedo hacer de esa interpretación de ese primer párrafo. Con mucho gusto estoy abierto a debates, a reclamaciones, sí, como les digo. Es un ejercicio interesante que estamos haciendo porque, como les digo, no es material que estoy tratando de que elaboremos interpretación de textos. Bien, listo, cerrado ese punto. No es que lo demás que escribí no fuera cierto, sino que no corresponde al texto. Es claro que a partir de la lectura de este primer capítulo, quien invoca a Dios, bueno, ojo, porque ustedes cada una de las preguntas de selección múltiple tienen que argumentarlas y no, muchos no lo hicieron o me salieron con argumentaciones muy simples y se las valí. Pero si vuelvo a ver a argumentaciones también como de una línea como por salir del paso no las valgo, porque yo estoy con estudiantes de 11, yo no estoy ya, o sea, estoy con mis futuros bachilleres y no puedo tampoco, porque sí regalarles notas. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el 35% de la nota del periodo es el hacer, es decir, en este momento y de ahora en adelante creo que lo haré así. Todo lo que corresponde a los parámetros de forma de presentación de un trabajo, que usted lo haya entregado, que le haya hecho su buen encabezado, que tenga buena ortografía, buena presentación en general, que haya desarrollado todos los puntos, todo eso es forma, ¿sí? Y eso será una nota. Y esas notas se computarán del hacer y sacarán una nota que equivale al 35% de la nota del periodo. El 45% será el saber, es decir, cómo usted respondió las preguntas, si le quedaron bien o le quedaron mal. Hay gente que sacó buena nota en el hacer porque entregó el trabajo, pero le fue muy mal en el saber. Entonces, la idea es que tratemos de promediar las dos, porque ustedes saben que el 35 más el 20% del ser es el 55 y necesitan por lo menos un 60%. Entonces, tienen que sacar todo en 5 la serie y esforzarse como mínimo un poco en el saber para poder pasar. Y me parece una manera más apropiada más en este momento, y creo que si algún día entramos a la presencialidad lo continuaré haciendo así, pero en este momento no profundizaré en ello. Bien, entonces a lo que voy es que espero unas respuestas mejor elaboradas de estudiantes de algunos casos. Otros sí se esforzaron así fuera desde su punto personal. Bueno, bien. Entonces, es claro que a partir de la lectura de este primer capítulo, quien invoca a Dios, corre el riesgo de no ser escuchado por el creador. No puedo decir si sí o si no, pero pues todos sabemos que Dios siempre está la oración, por eso es que yo les decía en clase, o sea, si ustedes van a orar, oren bien o no oren mejor, porque se supone que cuando uno ora está en contacto directo con Dios desde la visión cristiana. Y muchos de ustedes cuando se inicia la jornada o al final que los diferentes profesores les piden que, bueno, les pase la oración, que ustedes también lo piden, no lo hacen como con ese sentimiento, entonces no lo hagan mejor, no lo hagan mejor porque eso es más ofender a Dios que alabarlo, ¿sí? Porque desde el cristianismo, a diferencia que de las posturas de las religiones antiguas, de las posturas religiosas antiguas, cuando alguien ora está en contacto directo con Dios. ¿Listo? Dios lo está escuchando en ese momento. Bien. B, debe creer primero en él antes de invocarlo. ¿Sí? Eh, como ustedes saben,
la respuesta correcta sería la B, ¿sí? Porque si usted no conoce a Dios, si no cree en Él, porque hay la relación de creer y conocer a la mente. ¿Cómo puede realmente invocarlo y no estar invocando otra cosa? Entonces, repito, el mundo pagano o quienes hoy en día dicen yo también creo en Dios, pero no voy a ninguna iglesia, desde Agustín diría, oiga, sí, pero usted realmente cómo sabe que está creyendo en Dios y no en otra cosa. ¿Qué es Dios para usted entonces? Entonces ahí viene la necesaria existencia de estas diferentes, bueno, pues estoy hablando desde Agustín, ¿sí? Desde la institucionalidad religiosa, sin aludir a ninguna directamente para no entrar en ese debate. Bueno, en torno a la divulgación de la palabra divina, que sería la Biblia, ¿bien? Y por medio de ella poder conocer a Dios, diría Agustín, ¿bien? Porque es que el mundo pagano no conocía a Dios. El mundo pagano vivía, pero vivía sin vivir en Dios. C, tendrá la oportunidad de ser escuchado así no lo conozca. Claro, Dios lo podrá escuchar, nadie está diciendo que no, pero el ser humano sabrá que está llegando a Dios, sabrá a qué está llegando cada vez que intente comunicarse con aquello divino. D, incurrirá en pecado hasta que no purifique su alma, ¿sí? Nadie ha dicho que no es cierto, pero ojo que la problemática de este primer aspecto era en torno a alabar a Dios, en medio de alabar a Dios, primero que va a conocerlo y eso. Entonces, a lo que voy es que este punto cuarto tenía mucha relación con el segundo punto, que era el grueso de la problemática del párrafo. ¿Listo? Quiero, de todas formas, si hay alguna reclamación, con gusto, como les dije, la recibiré con todo el gusto y la analizaremos, ¿bien? Entonces, no siendo más, espero sus próximos trabajos. Ya la próxima semana tenemos que trabajar. Les pido mil disculpas por hasta ahora poder entregar todas las notas y eso. Con el gobierno escolar tuve muchas complicaciones la semana pasada y prácticamente perdí lunes y martes de calificación. Y les pido el favor, trabajos a mano o en fotos o en el PDF escaneado, pero a mano. Ya no recibo trabajos en Word, como bien se los dije. Y si el trabajo que recibo en Word, trabajo que de una vez les digo que no acepto, porque ahora puedo, sí, me di cuenta cómo puedo revisar bien los PDF y estoy haciendo eso para verificar que sean ustedes, porque alguien en un teclado puede ser cualquier persona. Bueno, entonces que quede claro eso. No siendo más, les deseo lo mejor, esfuércense por favor, porque estamos mirando desde cara al ICFES que estamos haciendo este proceso. Un feliz día. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.